Bendiciones a todos los hermanos. Les saludamos desde aquí, desde Capilla del Rey Orlando, 14522 en Limestar Boulevard en Orlando, Florida. Estamos en el 101 en el edificio. Aquí estamos llegando los hermanos en sus automóviles, estacionándose para dar comienzo a esta reunión en este día. Nos gozamos de poder nuevamente compartir con vosotros, de poder nuevamente estar aquí, de poder nuevamente transmitir esta reunión, este servicio al Señor y ser de bendición a todos los que nos escuchan, a todos los que están al alcance de nuestra voz, alcance de nuestra imagen también. Los bendecimos en el nombre de Jesús, los saludamos con mucho cariño a todos. Estamos muy agradecidos del Señor, que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, dice la Escritura, y estamos aquí en su presencia. Y recordaba esta mañana, y desde ayer estaba recordando un cántico que cantaba hace muchos años, cuando cantábamos en la congregación, que decía: aquí estamos en tu presencia, elevándonos a ti. Aquí estamos adorando a Jesús. Es por su amor que estamos hoy aquí. Y si algo debemos reconocer es que es por su amor, por su misericordia que estamos aquí, que podemos reunirnos un domingo más. Y junto a todos los hermanos que se reúnen en este día, que se congregan en este día, queremos todos juntos elevar adoración en la presencia del Señor, como dice la Escritura, como perfume grato, agradable en la presencia del Señor. Sea nuestra adoración a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, que merece honra, gloria, majestad. Él es el Señor soberano, Dios todopoderoso. A Él rendimos loor. Así que quiero leer una parte de las Escrituras antes de que oremos y demos paso para que el pastor pueda comenzar con la predicación de la palabra de Dios en el día de hoy. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, y quiero traer este verso porque estamos en tiempos difíciles, tumultuosos, que tal vez nos sacuden y nos atribulan, nos preocupan, nos cargan, nos desaniman. Pero si algo tenemos que recordar es que en la palabra del Señor siempre hay promesa para los que le servimos. Y si usted no le sirve al Señor, este es el momento, este es el día de encontrar en Jesús refugio, salvación, paz, seguridad, confianza, convicción y esperanza. Dice en el capítulo 41 de Isaías, voy a leer el versículo 10, y luego el 13, y dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En medio de estos tiempos recordemos que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro abrigo, nuestro escudo, nuestro amigo fiel. Sin Él no tenemos nada. Él lo dijo: sin mí nada podéis hacer, pero en Él todas las cosas son posibles, y por eso le podemos adorar y bendecir. Y como escuchan en el trasfondo el cántico, Dios imparable, ese es nuestro Dios, un Dios que nada lo detiene, porque Él es el Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso, el Magnífico, el Omnipotente, y ponemos toda nuestra confianza en Él. Vamos a orar para entonces recibir la palabra del Señor en esta mañana. Incline su rostro, cierre sus ojos y junto con nosotros adore al Rey que vive para siempre. Padre, estamos agradecidos una vez más de poder estar en tu presencia junto a nuestros hermanos
los que nos ven a través de Facebook Live, los que nos acompañan en el estacionamiento de nuestro templo. Qué gozo podernos reunir en tu presencia, en una sola fe, en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Y esa es la de honrarte, glorificarte, darte a ti toda la autoridad y el señorío. Tú eres nuestro Rey y en ti confiamos. Gracias porque en medio de estos tumultuosos tiempos te tenemos a ti. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti? Pero qué gozo que nos has alcanzado, nos has dado tu paz, tu bendición, tu amor, tu perdón. Y ahora te tenemos a ti y nos abrazamos a ti y nunca más queremos estar lejos de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Sean edificados todos los que escuchen esta transmisión en el nombre de Jesús. Nuestro pastor Luis Germán Mercado con nosotros. Dios les bendiga mucho. Amén. Qué bueno estar con ustedes una vez más, hermano. En un rico día caluroso en la ciudad de Orlando. ¿Ustedes me oyen bien allá? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oyen todos? Si usted no tiene dónde congregarse todavía y se encuentra cerca, todavía está a tiempo de estar aquí con nosotros. 14522 de la Landstar Boulevard, son en el sur de Orlando. Venga, le vamos a recibir. Yo estaba leyendo el libro de Hechos. Llegué al capítulo 16. Si tiene su Biblia, acompáñame allí. Hechos, capítulo 16. Si miráramos el relato, el contexto completo, se daría cuenta que Pablo estaba empezando su segundo viaje misionero, esta vez con Silas. Recién comenzaba ese segundo viaje misionero, y cuando iban de camino, dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Iban camino a Asia y el Espíritu Santo les habló. Prohibido predicar la palabra en Asia. En ese momento, cuando alguien está preguntándose, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté prohibiéndole a dos hijos suyos predicar la palabra? Yo quiero decirle que Dios tiene planes todavía mayores. Mira qué interesante, el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Le prohibió ir a Asia, se desviaron, iban para Bitinia y de nuevo el Espíritu Santo tampoco se lo permitió, les prohibió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Macedonia era el primer lugar perteneciente a los gentiles donde se iba a predicar el evangelio. No había nadie predicando el evangelio en Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, hablando Lucas, el autor de Hechos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces fue allí cuando ellos dijeron, bueno,
el Espíritu nos prohibió predicar en Asia, no nos permitió predicar en Bitinia, pero ahora hay un llamado de un varón macedonio y nosotros lo tomamos como que es Dios llamándonos para ir a Macedonia, que era, repito, gentil, o sea, no judío. Zarparon, dice el verso 11, y llegaron, dice el verso 12, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Para resumir este capítulo, ¿qué ocurrió en el lugar a donde Dios los llevó? ¿Cuántos convertidos hubo en la ciudad de Macedonia a donde Dios los llevó después de haberlos desviado de Asia y de Bitinia? ¿Qué sucedió? Yo quiero decirle, ¿cuántos convertidos? 1. Y la Biblia da su nombre. Se llamaba Lidia. Después de eso, ¿qué ocurrió? Que mientras iban a la oración, una jovencita que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos, iba detrás de ellos dando voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era cierto, pero en su boca no era verdadero. Aquella jovencita estaba poseída por demonios. Y la anunciación suya tenía como propósito el estorbo. Estaba allí estorbando. Lo cual hizo por varios días. Hasta que Pablo, mirándola fijamente, reprendió a aquel demonio. Aquella jovencita quedó sana, salva, libre de la opresión demoníaca. Y entonces sus amos, cuando vieron que ya no tenía aquella capacidad de adivinación, se enojaron mucho y contrataron a gente que sirvieran de testigos, de falsos testigos, y se lo aviantaron al pueblo. Y se levantó la multitud reclamando de que fueran ajusticiados. Y dice el pasaje que fueron azotados, y de forma enfática, fueron azotados mucho. Allí fueron guiados Pablo y Silas por el Espíritu. Solo un convertido tuvieron este encuentro con aquella jovencita. Después tuvieron el encuentro con una turba, los azotaron, y habiendo pagado de forma injusta soborno a algunos, fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron encarcelados. Dice el verso 25, pero, aquí hay un pero, y este pero es de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. No cantaban en voz baja, ¿saben? No estaban cantando, estaban cantando de forma audible. Todos los presos les oían a medianoche. Recuerde que habían sido azotados, y azotados mucho. Si usted ha tenido alguna herida alguna vez, por pequeña sea, sabe que de noche cuando más se siente. Aquellas heridas de aquellos azotes estaban allí abiertas, y a medianoche era cuando más se sentían. Pero a medianoche, 2 hombres dispusieron su corazón y abrieron su boca, y lo que salió por su boca no fue amargura, lo que salió por su boca no fue reclamo, no salió queja por su boca. Estaban adorando a Dios, adorando a Dios. Por cierto, cometieron un error. El carcelero cometió un error. Dejó junto a 2 adoradores. Ay, ay, ay. Aleluya. Y a medianoche, Pablo preguntó: Silas, dime, ¿qué corito nuevo conoces? Dime cuál es el cántico. Silas
le propuso un cántico y al unísono levantaron su voz adorando a Dios. Aleluya. Yo quiero resumir todo esto. Todo este relato es para resumir y llegar al punto al que quiero llegar. Estaban en aquel momento adorando a Dios, y si adoraban a Dios era porque estaban agradecidos de que Dios les permitiera predicar la palabra, predicar el evangelio, aunque hubieran sido azotados y aunque no hubiera ningún comité de recibimiento en Macedonia para festejarlos y agasajarles. Estaban agradecidos que aunque hasta ese momento parecería que todo estaba saliendo mal, ellos estaban agradecidos que habían predicado la palabra y al menos una persona se había convertido. Ahí estaban adorando a Dios. ¿Cómo quiero resumir esto? Eso se llama, oiga bien, eso se llama carácter. Carácter. Y carácter en Dios. No me refiero al carácter ese de una aparente firmeza que algunas personas asumen queriendo proyectar eso, firmeza y fortaleza. No, es el carácter que trae a Dios, que trae la presencia de Dios. No importa qué, no importa cuándo, no importa dónde. Si es en una cárcel, allí te adoro. Si estoy frente a una multitud predicando la palabra y multitudes convirtiéndose, te adoro. Si estoy en una cárcel, habiéndome ganado a uno, te adoro. Amén. Yes. Yo te estoy adorando, Señor. Eso es carácter. ¿Por qué? Porque no es el tipo de carácter que está dependiendo de cómo están las circunstancias para responder a Dios. No es ese rasgo que puede estar en nosotros, que dice, adoro cuando yo lo sienta, adoro cuando yo crea que hay razones para adorar, adoro y bendigo a Dios y le agradezco cuando todo está saliendo bien. Ellos adoraron. Oiga, ¿qué puede pasar de ahí en adelante? ¿Qué puede suceder de ahí en adelante? Mire, de ahí en adelante todo puede suceder de que un ángel del Señor abra las puertas de toda la cárcel después de haber ocurrido un terremoto. Amén. Yes. ¿Qué puede pasar de ahí en adelante? Que abiertas las puertas, el carcelero que estaba a cargo de todas aquellas personas se tira al piso clamando, ¿qué haré? ¿Cuál fue la respuesta de dos que adoraban a medianoche? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amen. Tenían la entereza espiritual de responder lo correcto, de hacer lo correcto en el momento en que parecía incorrecto, de hacer lo que era de Dios y accionar conforme a lo que es de Dios y no reaccionar conforme a aquello que les rodeaba. Eso es carácter. Accionaron conforme a lo que sabían que era la voluntad de Dios. ¿Puede haber un terremoto provocado por el Señor? Sí, lo puede haber. ¿Se pueden abrir todas las celdas? Sí, se puede abrir. ¿Y cuál es la respuesta? Cree en el Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo Yes. y serás salvo. Yes. No menos de eso. Amén. Aquel hombre gozoso aceptó al Señor y aquella misma noche se bautizó él con toda su casa. Es decir, ya no fue Lidia solamente la convertida, sino un carcelero en las condiciones menos propicias para que una persona viniera al Señor. Pero allí ocurrió. ¿Cuántas reacciones más pudieron haber tenido ellos? Muchas. Pero quién sabe porque sabe que en ese momento la única forma de accionar
cuando nos encontramos allí, lo hicieron, y eso está sirviendo todavía de hoy como ejemplo, está sirviendo de testimonio de cómo debo yo caminar cuando tengo grillos que sujetan mis manos y mis pies. Cuando hay alguien limitando mi entrada y mi salida. Cuando tengo circunstancias tan difíciles. ¿Qué hacer? Mirar hacia adentro. Buscar dentro de mí dónde está la fortaleza. Mirarme a mí mismo y ver de dónde saco fortaleza. O mirar a Dios y confesar: Señor, tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y todas las cosas están bajo tu control. Señor, a ti adoramos y a ti bendecimos. A ti cantamos en adoración. Si fuéramos al Antiguo Testamento, cronológicamente muy distante, en 1 Samuel capítulo 30, no tienes que buscarlo. David se encontraba acompañado por 600 hombres. 600 hombres. Hombres de guerra. Habían salido a hacer una incursión. Y cuando llegaron a la ciudad donde estaban viviendo, se encontraron que estaba vacía. Es decir, toda su familia, sus esposas, sus hijos, habían sido llevados cautivos. Hubo un ardid del enemigo para distraerlos, y rodeando la tierra volvieron al punto de partida de ellos. Saquearon todo. Dice el pasaje de 1 Samuel capítulo 30 que no mataron a nadie. Se los llevaron vivos, pero se los llevaron. ¿Qué iba a pasar con todas aquellas personas, sus esposas, sus niños, sus ancianos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Iban a ser vendidos como esclavos. Cuando llegaron a Siclac, dice 1 Samuel 30, que alzaron su voz y lloraron, hasta que ya no le quedó más fuerza para llorar. ¿Es eso desagradable ante los ojos de Dios? Pues mire, yo quiero decirle que no. Que hay momentos en que hay que llorar. El llanto no niega a Dios. En el llanto no hay falta de fe. Hay congoja, pero en la congoja también puede haber fe. En el llanto no hay declaración de derrota. Necesariamente no la hay. Ellos lloraron, incluyendo a David. David lloró también. Eran 601 llorando hasta que quedaron exhaustos de tanto llorar. Lo que vino después es lo que dice, que allí se miraron a sí mismos y encontraron socorro en ellos. Porque entonces estaban hablando de apedrear a David, que fue quien los guió en aquella incursión, dejando a la ciudad sola. Y le reclamaron, lo señalaron, lo culparon. Y estaban hablando de apedrearlo, no para castigarlo, sino para darle muerte, es decir, ejecutarlo por lapidación. Y cuando estaba frente a 600 hombres y él estaba solo, bueno, solo el sumo sacerdote le acompañaba. Esto era una estadística funesta, es decir, 600 contra 1. 600 que empezaron llorando y en su llanto dieron lugar a la amargura. Dieron lugar a amargura en su corazón. La amargura saca a Dios por completo. El hombre o la mujer amargados no pueden ver a Dios. Quien está amargado no puede ver a Dios. Ellos se amargaron, a una se amargaron, y en su amargura solo salió el deseo de venganza,
el deseo de identificar a un culpable. Y fue en David que lo identificaron. Y dice la Biblia, el pasaje, que en ese momento David se fortaleció en su Dios. Delante de una multitud de 600 hombres armados, hombres de guerra armados. Este hombre estaba fortaleciéndose en Jehová, su Dios. Aleluya. ¿Y cómo es eso? Yo quiero decir, eso es carácter. Que en vez de hablar el mismo lenguaje que 600 hombres, David se mantuvo mirando al Señor, a pesar de que también había llorado. Eso se llama carácter. Carácter en el Señor es lo que dice que yo sigo hablando y diciendo, sigo siendo lo mismo que soy siempre, aun cuando llega el momento, día malo, el día difícil. Que sigo en el mismo lugar y no abandono mi lugar, aunque esté con pies y manos en el cepo, porque tenga al frente a una multitud de 600 hombres reclamándome y acusándome. Señor. Carácter en Dios es lo que dice que yo, no importa la adversidad, me mantendré fortaleciéndome en Jehová mi Dios, aunque no vea de momento nada más. Pero como lo que hizo fue como Sila y Pablo, se mantuvo adorando, se mantuvo cobijado con el Señor. Se le ocurrió decir, un momento, ¿podemos ir y rescatar a nuestra familia? ¿Podemos ir detrás de ellos y rescatarlos? Pero ¿y por qué eso no se le ocurrió a 600? Solo a uno. Solo uno vio puertas abiertas de parte de Dios para ir y hacer lo que tenía que hacer. Entraron en razón y aquellos 600 hombres acompañaron a David. Fueron detrás de toda aquella caravana de guerreros bien armados. Pudieron rescatar, y dice la Biblia de forma enfática que no se perdió nadie. Aleluya. No faltó el cabello de la cabeza de nadie. Amén. Todos fueron rescatados, incluyendo el ganado y sus posesiones. Ahora imagínense su esposa, su familia, sus hijos. Fueron rescatados todos, porque hubo alguien que se mantuvo como viendo al invisible y hablando, no lo que hablaba la multitud. Ve que la mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, realmente, pocas veces la mayoría tiene la razón. Había uno confesando la misericordia, el cuidado de Dios, Amén. a pesar de que todo parecía perdido y que la probabilidad, cualquier analista militar lo hubiera dicho, la probabilidad de recobrar a tus seres queridos es de 1 en miles. 1 en miles. Pero Dios está por encima de toda probabilidad. El Señor no necesita de muchos para salvar. El Señor no necesita de grandes contactos para hacer, ni de grandes recursos para hacer. Fueron y los rescataron, y aquello se convirtió en un testimonio. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 4, mi último pasaje, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba. Romanos 5:4. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba. Pero ¿de qué prueba está hablando allí? Está hablando de aprobación. Ahí prueba significa aprobación, mérito. Aprobación, mérito, prueba, evidencia.
La paciencia produce evidencia. Se evidencia. Oiga, cuando arrestaron a Jesús aquella noche, había mucha gente, era un tumulto, toda la confusión. Aún en los discípulos habían sido esparcidos. Y Pedro se acercó de cerca. Y por más que negó que era discípulo del Señor, hubo gente que pudo identificar en él. Yo sé que tú has estado con él. Se te nota que has estado con el Señor. Es imposible estar con el Señor y que no se nos note. Se nos va a notar. Por eso dice, la paciencia produce prueba. ¿Y qué produce la prueba? Esperanza. Hay esperanza. Y la esperanza no es en mí, la esperanza es en Él. La esperanza es en Cristo. Nunca busque esperanza en sus recursos alrededor. Nunca tenga esperanza en sus propios recursos. Cuando vaya a mirar, no se mire hacia adentro. ¿A dónde miraré? El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Es así como dice el Salmo? Lo dijo el mismo salmista David, que un día tuvo a 600 delante de él, censurándolo y a punto de apedrearlo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que yo necesito crecer en carácter en Dios. Crecer en carácter en Dios. Porque ese carácter es la prueba de la paciencia. Ese carácter es lo que evidencia que cuando he sido probado, he crecido en paciencia. Y eso será la evidencia. Es decir, cada vez que somos probados, crecemos en fe. Cuando crecemos en fe, crecemos en paciencia. Cuando crecemos en paciencia, eso nos da aprobación. Es un mérito, se evidencia. Hay una evidencia. Y esa evidencia viene de parte de Dios. Yo tengo que reconocer a Dios. Y no sacar a Dios en ningún momento, no importa de la situación donde me encuentre en este momento. No dejar fuera a Dios, no importa dónde estén mis pasos en este momento. Que mantenerme en el Señor y caminando en el Señor, aunque sea en valle de sombra de muerte. Porque allí tú estarás conmigo. Donde me encuentre, tú estarás conmigo y enviarás un ejército a mi favor. Es necesario que yo crezca en ese carácter para que no sea llevado por el viento de doctrina. Así lo expresa el libro de Efesios. Que sea formado Cristo en nosotros por el ejercicio de los dones, para no ser llevados por todo viento de doctrina de un lado para otro, sino firmes en Él. Firmes en Él, sabiendo que no importa lo que llegue, eso nos hará cada vez más fuertes. Vamos a orar. Vamos a orar. Allí donde se encuentra, en su carro, si está fuera en la silla, vamos a orar. Señor amado Jesús, tu palabra enseña que la vida de tus hijos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando todo queda alumbrado, Señor, queremos caminar en ti, Padre bueno.
creciendo, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, se llama en nuestra circunstancia, creciendo en ese carácter de fe, en ese carácter de certeza, en ese carácter, Señor, de revelación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haznos así, Señor, y aún añádenos que queremos vivir todos nuestros días delante de ti hasta que tú vuelvas o nos llames a tu presencia. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Yes. Yo sé que hace calor, ¿sabe? Lo sé. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque aquí debajo de esta caseta hace mucho calor. En su carro hace calor, aquí también hace, ¿sabe? Pero yo prefiero estar aquí. Créame, de verdad, yo prefiero estar aquí que en algún otro sitio. Amén. Yes. Aquí yo prefiero estar. Yes. ¿Sí? Amén. Y por estar aquí yo doy gracias a Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Por su palabra, qué linda la palabra del Señor. Recordaba que dice las Escrituras que nuestras pruebas tienen un propósito, y ese es para que participemos de su santidad. Qué privilegio hermoso nos da el Señor. Amén. Así que nos despedimos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos hayan acompañado. Damos gracias al Señor que nos hayamos podido congregar en su nombre, y que esta transmisión esté alcanzando a muchos y bendiciendo y edificando la vida de muchos. Oramos para despedirnos y les recordamos que estaremos aquí nuevamente el miércoles próximo desde las 7:30 en esta transmisión. Esperamos pronto que toda esta circunstancia que estamos atravesando termine, el Señor erradique toda esta situación y nosotros podamos entonces juntos estar en el templo abrazándonos y mostrándonos el amor que nos sentimos. Oramos, nos despedimos en oración. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos que somos tuyos y que como gente tuya tenemos que mostrarte a ti, que otros puedan verte a ti en nosotros. Ayúdanos, asístenos, sosténnos cuando las tribulaciones, oh Dios, nos hacen titubear, nos hacen tambalear. Que tu presencia y tu espíritu nos mantengan firmes y fieles a ti, Señor, en todo momento. Bendice, Señor, a todos los que nos escucharon, nos sintonizaron. Permite, Señor, que los que están enfermos reciban el toque de tu mano. Aquellos que tienen necesidades de cualquier índole, Señor, tú les seas propicio en esta hora y les abraces con tu amor y tu fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya.